Dios les bendiga, hermanos. De verdad que gusto verles. Hoy, hermanos, es una enseñanza que tiene que ver directamente con cada uno de nosotros. Así que vuelvo a pedir en el nombre de Cristo que por favor, hermano, vacía tu mente, vacía tu corazón y deja que Cristo lo llene con su palabra. Amén. Porque hoy, hermanos, es fundamental para los que fielmente están aquí. Los que se ausentaron se lo perdieron, pero es una evidencia de lo que vamos a aprender en esta mañana. Muy bien, estamos en la carta a los Filipenses. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 12 algo que nos atañe de una manera fundamental, porque también va a resolver algunas preguntas, va a resolver, o más bien va a despejar algunas dudas que tenemos por alguna mala enseñanza, por mala doctrina donde la hayas escuchado, de aquella situación de si la salvación se pierde. Y si yo les hago una pregunta, hermanos, ¿la salvación se pierde? Tú puedes decir que no, pero a ver, dame los fundamentos donde no se pierde. Por eso es esencial que pongas especial atención. Amén. Así que dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, pongan especial atención a lo que sigue, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocuparos en vuestra salvación con temor y con temor. Es frecuente, hermanos, escuchar en una plática, incluso hasta discusión, acerca de la salvación, que se utilice mal este versículo, citándolo como que este versículo avala que la salvación se pierde. Porque dice la Biblia que, según ellos, los que lo dicen, hay que cuidar la salvación, no sea que la perdamos. Y utilizan otros versos aislados como Mateo 24, donde nos dice que todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo, pero hermanos, está en un contexto totalmente diferente. Nada tiene que ver el uno con el otro. Pero es importante, hermanos, porque la Biblia no nos dice que debemos cuidar la salvación. En este versículo precisamente dice el apóstol Pablo que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. No cuidarla, sino ocuparnos de la salvación, y nos dice que lo hagamos con dos características: con temor y con temblor. Así que la palabra griega empleada aquí es con cada kilo al principio, para los que les gusta escribir y aprender y ser verdaderamente discípulos de Cristo. Es rara, pero lo voy a tratar de hacerlo simple. Con cada kilo empieza, es katergasomai. Katergasomai. A ver si lo entendieron. Katergasomai. Es la palabra griega que se emplea aquí para ocuparnos. Y se traduce, importantísimo, hermanos, se traduce como actuar, desempeñar o ejecutar algo. Lo repito, se traduce como actuar, desempeñar o ejecutar algo. Traduciendo este pasaje en palabras más simples o más entendibles, es trabajar fuertemente para mostrar los resultados de mi salvación. Así que esto es importante, hermanos. Es imperante que abras tus oídos y pongas especial atención a esta enseñanza. Trabajar fuertemente para mostrar los resultados de mi salvación. En el capítulo 2 estamos quejados de una manera natural. Para todos aquellos que están empezando en el estudio de las Escrituras, les voy a dar una ayudadita. Primeramente vemos en el contexto del capítulo, de los versículos del 1 al 4, una exhortación a la mansedumbre y a la unidad, donde el Señor, precisamente con mansedumbre, solo una persona que de verdad tiene mansedumbre puede entender esta exhortación. Y todo lo que vamos a hacer para el Señor Jesús nos pide que nada hagamos por vanagloria o contienda, sino que estimemos a los demás como superiores o más importantes que ellos mismos. Nos insta a no ser personas egoístas,
pensar solamente en nuestro bienestar, sino principalmente buscar el bienestar de los demás para que tengamos el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Del versículo en adelante, hermanos, vamos a encontrar la humillación voluntaria de Jesús, que es la que debemos imitar y la que lamentablemente muchos cristianos no quieren hacer. La humillación voluntaria, donde nos dice que siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, no lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que se despojó de eso para hacerse como a los hombres, humillándose en su divinidad, haciéndose siervo de todos nosotros. Es algo que tenemos que imitar. De los versículos, hermanos, del 9 al 11, vemos por hacer eso la exaltación de Cristo, donde vemos, hermanos, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más grande que pudiera tener una exaltación, nombre alguno en la tierra. Cristo es el Señor y por eso es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso, hermanos, es una exaltación que solamente la merece alguien que se despoja a sí mismo de lo que pretende ser. Así que estamos viendo el contexto para que nadie los engañe y entendamos bien por qué Pablo pone a los filipenses en el capítulo 12 lo que tenemos que hacer con nuestra salvación. Porque ya en el versículo 12, hermanos, lo que vamos a ver, hermanos míos, es la manifestación exterior de mi salvación. La evidencia si de verdad soy salvo. Y no tiene nada que ver con que si la salvación se pierde o no, sino precisamente es la evidencia que te ocupes de tu salvación. Hay muchas sillas ausentes. ¿Qué creen que significa eso? ¿Que perdieron la salvación? No, hermanos. Que no se ocuparon o no se están ocupando de su salvación. Por lo cual sí existe un peligro, que no sean salvos. Pero este pasaje no está diciendo que la salvación se pierda. Lo vamos a entender en su contexto correcto y vamos a analizar, porque este pasaje, hermanos, es para ti y para mí. ¿Para qué? Para que lo analicemos. Y principalmente el propósito es que tú te analices en el área de tu salvación. Y aquí, hermanos, se va a acabar toda aquella duda de que, es que hoy me siento mal, es que me porté mal ayer, ya perdí la salvación. Es que me dijeron en una iglesia que la salvación se pierde. Y te citan este pasaje así fuera de contexto. Por eso hay que entender primero lo que Pablo dijo al iniciar el capítulo, para que podamos comprender la verdad de Dios. Amén. Y es algo en lo que tenemos que ver, hermanos. Por todo lo anterior, podemos ver en el verso 12 que estamos analizando, Dios, por medio de Pablo, los exhorta a la obediencia y a ocuparse en su salvación con temor y con temblor. Y como vemos, hermanos, esta iglesia, aunque la iglesia de Filipo era la iglesia modelo, era una iglesia misionera, también tenían problemas. Sus problemas eran el egoísmo, su problema era la vanagloria y la poca unidad, los cuales no son raros en cualquier congregación, y esta congregación no es la excepción. Muchos cristianos egoístas, con mucha vanagloria, pero sobre todo, tristemente, con poca unidad. Eso, hermanos, hay que ponerlo en atención inmediatamente. Ahora, la inclinación natural de cualquier persona es ser egoísta, ser vanaglorioso y no tener unidad. Eso es natural. ¿Por qué? Porque poseemos la doble naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios y la naturaleza caída. Aunque ya hemos sido renovados por el Espíritu, vamos a batallar todos los días con esta doble naturaleza. Pero tenemos que eliminar de nuestra vida el egoísmo, la vanagloria y la falta de unidad. Es lo que más, hermanos, Cristo está aquí mostrándonos. Por eso hoy empieza el pasaje, si hay alguna consolación en Cristo,
porque eso es importante. Está hablando de en quién tenemos que tener la unidad. Consolación en Cristo, consuelo del amor, comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el Señor Jesucristo, completa mi gozo. Cristo se goza, hermanos, cuando no somos egoístas, cuando no somos vanagloriosos y cuando tenemos unidad. Por eso dice, completa mi gozo, siente lo mismo, tengan un mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, pero no lo hagas por vanagloria, no lo hagas por egoísmo, no lo hagas, hermano, creyendo que tú eres el centro de la congregación. El centro de la congregación, la razón por la que nos congregamos, la razón por la cual nos levantamos a dar una acción de gracias y nos esforzamos en nuestra salvación, es Cristo Jesús. Hay veces, hermanos, que no logramos aterrizar en esto. Es muy fácil caer en vanagloria diciendo, yo vine a la iglesia cuando yo recibí a Cristo, cuando yo y me bauticé, cuando yo esto y aquello. ¿Qué significa eso, hermanos? Tiene en parte verdad, o sea, tú lo hiciste, amén, pero todo lo hizo Cristo. Cristo fue el que te fue a buscar, no tú buscaste a Cristo. Y el decir siempre, hermanos, yo y yo, es creer que estamos a la par con Cristo. Es decir, Cristo hizo su parte y yo hice la mía. ¿Tú le ayudaste a Cristo a cargar la cruz? Por supuesto que no, hermano. Todo lo hizo Cristo. Cristo te fue a buscar. La misma del apóstol Juan nos dice que nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. Él nos buscó, Él nos salvó, Él nos justificó y nos santificó por ello. Así que, hermanos, toda la honra y la gloria es para Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Ocuparnos de eso. Es la instrucción de Filipenses 2:2, hermanos, no es cuidar la salvación. Eso también te va a servir para que tú le enseñes a otras personas que tienen una mala doctrina y lo saques de ese error, pero principalmente es para ti. No, hermanos, no está diciendo que cuidemos la salvación porque pudiéramos perderla, sino nos enseña a ocuparnos de ella. El ocuparnos de nuestra salvación consiste en mostrar evidencias visibles de que hemos sido salvos. Un cambio de vida evidente tiene que existir. Un cambio de vida es evidente. ¿Qué más, hermanos? Un amor a Dios contra el que antes nos rebelábamos. Antes siempre te rebelabas a los mandamientos y a las cosas que en la iglesia se tienen que hacer. Algunos lo siguen haciendo, por cierto, pero tienen que cambiar eso, hermanos. Odio al pecado que antes amábamos. Si algo antes amabas hacer, ahora lo tienes que odiar. Hermanos, esa es evidencia de ser salvo. Y si no ocurre esto en tu vida, tienes un serio problema. Tiene que haber una evidencia, hermanos. Un odio a aquello que antes amabas, pero que era pecado. Ahora tiene que haber, hermanos, un amor también a nuestro prójimo, lo cual se manifiesta únicamente en servicio, no en palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que permanecen. Y eso tiene que ver en evidencia de que somos salvos. Tiene que haber perdón y misericordia también, si es que alguien te ofendió. También, hermanos, tiene que haber un amor a este libro, a esta palabra que te va a dar vida día con día conforme la leas. Tú puedes decir, pastor, es que yo tengo mucho trabajo. Hermano, si no lees la Biblia, te lo voy a decir de una vez, estás muriendo. Estás muriendo espiritualmente, estás apagando tu espíritu, por eso ya no oras, ya la puntualidad para ti no es prioridad, ni mucho menos la asistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay alimento espiritual en tu vida. Y quien no come, se muere.
Si no lo lees tu Biblia, hermano, diario, hay muchos que dicen, ya leí la Biblia, en la meta que tenemos en esta iglesia, hermanos, espero que lo empiecen a hacer, iniciando el año. Nosotros tenemos la meta, el hábito de leer la Biblia en un año. 3 capítulos diarios de Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, nos echamos la Biblia en un año. Hay quien ya lo hizo y ya no lo volvió a hacer, creyendo que ya, o que ya leyó mucho. No, hermanos, es un error, se equivocaron. Hay que leerla siempre, siempre, siempre y siempre. Pero no solamente amor a la palabra en ese sentido, sino también tener un interés por conocerla, pero sobre todo por obedecerla. Y no confundirla con la actividad religiosa de servir, de cantar, de ofrendar, incluso de predicar o enseñar. Puede hacerse por motivos egoístas, vanagloriosos, para ser vistos y reconocidos por los demás, pero si es de una manera religiosa, no constituye una evidencia de que sea salvo. Así que hay que tener mucho cuidado. Muchas personas vienen a sentarse aquí, pero en realidad no son salvos. ¿Por qué? No hay interés por la palabra, no hay amor por la obra, no se comprometen de nada, llegan tarde, son los últimos en llegar, los primeros en irse, no quieren tener ninguna relación. ¿Qué es evidencia? No son salvos, no tienen el espíritu de unidad de Cristo. Por eso está diciendo el pasaje en lo que nos tenemos que ocupar. No está hablando de que la perdamos, sino de ocuparnos como lo que significa precisamente el significado griego: actuar, desempeñar o ejecutar, trabajar fuertemente para mostrar los resultados de que soy salvo. En eso es el apóstol Pablo lo que nos insta. Y Dios, por medio de la palabra, exhorta a esta iglesia de Filipenses a mostrar el carácter de Cristo, ocupándose en mostrar evidencias de su salvación en lugar del carácter egoísta que estaban mostrando. Por eso la carta que les envió. Así que ese es el contexto, hermanos. Ahora, ¿cuál es la importancia de ocuparnos de nuestra salvación? Eso es lo que nos interesa en esta mañana. Amén. Entre otras cosas, es importante que entendamos por qué es el testimonio que como la sal de la tierra y la luz del mundo debemos dar a los incrédulos. Porque tal vez, hermanos, la razón más importante es para examinarnos a nosotros mismos y saber si nuestra fe es auténtica o hemos estado viviendo engañados en una vida religiosa, llenos de mucha actividad, pero vacíos por dentro. Eso es algo que tenemos que aterrizar, porque posiblemente sea el caso de algunos que esperan en Dios y no sea así, de que tienen actividad, pero es para ser vistos, para vanagloriarse, o para creer, hermanos, que sin ellos no se puede hacer la obra de Dios. Quien la hace, hermanos, es Cristo. Tú te levantaste hoy por gracia de Dios, no por gracia tuya. Tú estás aquí por gracia de Dios. Cristo fue el que te trajo, no viniste tú porque tenías ganas. Que se preocupen los que no están, porque no los trajo el Espíritu. Eso sí tienen un serio problema. Así que pásales el dato, hermano, no seas egoísta. Ama a tu prójimo y diles que se congreguen, porque eso es ocuparse de la salvación. Porque si no se ocupan de ello, hermanos, la evidencia es clara, no son salvos. Pastor, pero es que hicieron la oración. Pastor, hasta se bautizaron. Sí, algo religioso. Como lamentablemente muchas personas lo hacen. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. La vida cristiana no es un juego, no es un chiste. Yo no sé si para ti la salvación sea un chiste, una broma, una opción de, ay, pues hoy sí tengo ganas, ay, no, mañana no, y yo me ausento porque solamente me regañan y me dicen lo inútil que soy. Hermano, eso es ocuparte de tu salvación. Que vengas a que te exhorten como Cristo lo hizo a la iglesia de Filipenses, porque es bueno para ti. Preocúpate, hermano, si no estás aquí por el Espíritu. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano. Son cosas importantes. Quiero que sepan, iglesia, que el peor engaño que una persona puede hacer en cuanto a la fe
es engañarse a sí mismo y pensar que es algo cuando realmente no lo es. Dice Mateo 7:23, por sus frutos los conoceréis. La religiosidad puede engañar a algunas personas dentro de la iglesia, pero no engaña a la gente de afuera. Fíjense qué interesante. Puedes engañar a los miembros de la iglesia porque el domingo te conduces conforme a los protocolos que exige la iglesia. De hecho, va a haber una reforma de la iglesia. Todos los ministerios van a pasar por una reforma. Y quien no cumple los requisitos queda fuera. Porque es necesario para que esto crezca. Amén. Muy bien, al final vamos a hacer una cuenta. Ahora que vamos a ver, hermanos, porque podemos engañar a las personas. Es que yo hago esto en la iglesia, yo canto, yo toco, yo doy clases, yo hago lo otro, yo hago aquello. Y aquí puedes decir, bueno, pues es un buen cristiano. Pero cuando ya fuera, la importancia del testimonio, de la asistencia a la iglesia, que es del testimonio asistido, la gente va a decir, eso es ser cristiano. Si tú eres cristiano, si te vistes así, de esa manera, ¿para qué me hago cristiano? Si es lo mismo. Tiene que haber una diferencia, hermanos y hermanas, en tu manera de vestir, de conducirte y de hablar. Tiene que notarse tan grande, hermanos, como lo que es el cielo y el infierno, en lo que es un cristiano y un gentil, un inconverso. Así debe de existir la diferencia. Si no lo logras aterrizar, hermano, pues tienes un problema serio, porque esta religiosidad no te va a salvar. Los de afuera, hermanos, ven que no hay ningún cambio en la vida de la persona que dice que es cristiana. Prefieren, hermanos, asistir a una tonta, porque esa es la palabra, vacía y vana conferencia de un youtuber que venía a escuchar a su rey Salomón. Y no saben el tropiezo que le fueron a sus propios hijos, cambiando lo mundano por lo divino. Pongan mucha atención, porque también eso depende de la salvación de sus hijos. Y alguien que prefiere el mundo no puede servir a Dios. Alguien que prefiere escuchar al mundo no puede servir a esta iglesia. Tiene que tener un testimonio de que de verdad está para servir a Cristo. ¿Amén? Tiene que despojarse de sus gustos, de sus pensamientos, para servir a Dios. Si no lo haces, hermano, no sirves a la iglesia. No porque no tengas la capacidad, sino porque no tienes el testimonio para hacerlo. ¿Amén? Amén. ¿Quién lo exige? Cristo. No lo exige el pastor. Yo también tengo que pasar por esa purificación para poder estar aquí parado. No es cosa, hermanos, de unos sí y otros no. Es para todos. Así que eso es importante, examinarnos a nosotros mismos para saber si nuestra fe es auténtica o estamos viviendo engañados. Cree que queremos servir a Dios, pero no nos queremos despojar del mundo. Imposible servir a Dios así. Cualquiera que sea muy amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Y un enemigo de Dios no puede servir a la iglesia. Puedes engañar al pastor, pero no puedes engañar a Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7 lo confirma. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Así que eso tengo bien presente. Es importante, iglesia, que nos ocupemos de nuestra salvación, no porque podamos perderla, sino para saber si sí la tenemos en primer lugar. Amén. No podemos perder lo que nunca has tenido. ¿Cómo puedes perder algo que nunca has recibido, que nunca has tenido? Imposible. Y estamos hablando de la salvación. Si nunca la has tenido, no la puedes perder, hermano. Y si la tenemos, debemos demostrar su fruto, porque es lo que Cristo exige a la iglesia de Filipenses: mostrar el fruto de que somos salvos. ¿Cómo? Ocupándonos de ellas. O sea, estar activo. No estar pasivo, activo. Y activo no solamente implica en sentarnos y calentar una silla, sino buscar la manera en qué servir, qué puedo hacer, qué puedo apoyar. Eso, hermanos, es ocuparte de tu salvación, ocuparte en ella. Uno de los peligros más grandes en la iglesia cristiana es no entender la aplicación de la parábola del sembrador.
Ahí nos habla de diferentes personas que reciben la palabra con gozo, pero que no dan fruto. Posiblemente, hermanos, tú estés en esa posición. Trabaja si es que te identificas. Nos dice que al principio reciben la palabra con gozo, pero después los afanes de la vida te apartan de Dios. ¿Y ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Perdiste la salvación? No, hermano, nunca la tuviste. Nunca la tuviste, porque no hay perseverancia en ella. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, si permanecieres en mi palabra. Pastor, es que tengo cosas que hacer. Estoy muy ocupado, pastor. Si usted conociera mi vida. Yo no la conozco, hermano, pero Dios sí. Y Dios te quiere aquí. Trabajando para tu iglesia, para la obra en la cual Él te trajo. No, pastor, es que yo pasé por aquí por casualidad. Es que me hablaron y... Hermano, eso no existe. Dios te trajo. Y te trajo con un propósito. No, es que, pastor, es que... No, hermano, no busques un pero o un pretexto. Dios te añadió una iglesia con un propósito, para que trabajes para Él, pero no alcanzas a distinguir o a entender ese privilegio de para quién vas a trabajar en una obra. Hermanos, Dios no le da un trabajo a cualquier hijo de vecino, se lo da a sus propios hijos, pero espera mucho más de lo que le estamos dando. Muchísimo más, pero mucho más, hermanos. La Biblia ahí en Mateo 13 precisamente habla de los 4 tipos de tierras que hay, pero si tú las analizas, Dios me permite un día compartirles eso. Ya lo he enseñado años atrás, pero a los nuevos hoy día me permite el Señor volverlo a compartir. Pero hay 4 tipos de tierras. A las 4 tipos de tierras que tipifican al hombre es el Evangelio, la semilla que se siembra. Pero solamente una de ellas se salva. Solamente una de ellas se salva. Espero, hermanos, que tú vayas y estudies por tu propia cuenta este pasaje y no sucumban ante el engaño de las riquezas, de los afanes, ni ante los problemas, preocupaciones o afanes de la vida, ni siquiera ante la persecución, sino que más bien, hermanos, ocúpate, examínate en dar fruto. Y eso tiene que ser en evidencia. Tienes que mostrar, hermanos, que realmente hemos sido cambiados en nuestro interior. De nada sirve tener una apariencia cristiana exterior si nuestro interior está vacío. No hay nada. Solo pretextos, quejas y situaciones que, según para nosotros, son justificables para no trabajar en la obra de Dios. La única justificación, hermanos, es que no quieres. No que no puedes, porque el que quiere busca la manera y el que no quiere busca el pretexto. Y eso, hermanos, también muestra evidencias de si realmente eres o no eres hijo de Dios. Y esto es para que atiendas algo tan importante como tu salvación. Ocúpate de ella. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos pasajes. Filipenses nos dice que no puede referirse a la salvación por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice precisamente, no por obras, sino por gracia. Y este pasaje no lo debemos de saber de memoria, porque es un pasaje que tienes que tener bien entendido. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, lo vuelve a repetir, para que nadie se gloríe. Así que la salvación no depende, hermanos, de lo que tú haces o hiciste, sino de lo que Cristo hizo. Amén. De eso viene, hermanos. Eso es lo que tenemos que ver. Y aquí tenemos que tener la responsabilidad del creyente de buscar obediencia en un proceso de santificación. Filipenses capítulo 3 también nos enseña algo, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 13.
Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, la santificación es un proceso. El problema es que no entendemos que es un proceso no hasta que tú quieras, porque muchos pretenden equivocadamente justificar y espiritualizar la apatía y la flojera espiritual. Y siempre salen con la frasecísima: es que no es su tiempo, pastor. Entonces, ¿de quién es el tiempo? ¿No? Tú eres el dueño del tiempo. El tiempo es de Dios. Cristo, hermanos, es el que decide el tiempo, no tú. Tú solamente estás justificando la flojera, la apatía que tienes o que tiene algún familiar tuyo. Tú estás haciendo un error y debes de salir de ese error. Pastor, es que la Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. ¿Y quién dice lo contrario? Quien no se ocupa de su salvación. Esa persona no está de acuerdo en las palabras de Dios. La refuta. Se atreve a poner en duda el sacrificio de Cristo. Y eso es algo tremendo, hermanos. Es algo muy tremendo que tenemos que evitar. Dice la Biblia, hermanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 9. Ahora busquemos otra carta para que estamos viendo, todo lo que tiene que ver con la salvación. Primera carta a los Corintios 9, por favor, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estado, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. O sea, hermanos, ocúpate de la salvación como lo haría un atleta que quiere ganar el primer lugar en un estadio. No conformarte con quedarte hasta atrás, porque en tu vida está una frase mediocre, que por cierto lastimosamente nació en México: lo importante no es ganar, sino competir. No existe más mediocridad en el mundo que esa frase. 1968, Juegos Olímpicos de México, justificando la derrota. No importa tú con que te congregues, no hagas nada, tú ve, siéntate. Derrota, hermano. No hay nada que hagas, hermano. No hay nada que evidencie que eres hijo de Dios. Ni siquiera tienes la intención de servir a Dios de una manera especial o diferente, sino que te conformas solamente con calentar una silla y creer que por tu bonita presencia todo el mundo tiene que congraciarse y estamos bendecidos. No, hermanos, eso solamente lo logra Cristo. Amén. Y tenemos que hacerlo, tenemos que buscar ese proceso, pero no, en el proceso estamos nosotros inmiscuidos, actuando, efectuando y ejecutando nuestra salvación, algo que realmente nos indica que somos salvos. Y eso es lo que tienes que entender. Segunda de los Corintios 7. Ahora vamos a la segunda carta, busquemos el capítulo 7. Dice Dios por medio de Pablo a la iglesia de Corinto: así que, amados, fíjense, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué decía Pablo en la Filipenses? ¿Cómo tenemos que cuidar la salvación? Con temor y temor. Y lo mismo le dice la iglesia de Corinto. No es un pasaje aislado, no es algo que se le ocurrió a Pablo decirle a los filipenses. No, hermanos, está en la Biblia en todos lados. Ocupar nuestra salvación con temor y con temblor. Así que eso es importante, hermanos. Segunda de Pedro 1. ¿Cómo hacemos eso, pastor? O sea,
¿cómo me puedo ocupar de mi salvación? ¿Qué tengo que hacer? Es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Busca el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Diligencia, hermanos, es velocidad, no lo que tú crees. No, es que yo estoy esperando el tiempo de Dios, pastor. No, hermanos. Aquí Pablo, ¿qué dice que tenemos que hacer para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Diligencia. O sea, hermanos, muévete, actívate, ejecuta lo que el Señor ha puesto en ti. Sigue diciendo, hermanos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a nuestra fe, virtud, el cambio de valores, la evidencia primaria de que eres hijo de Dios, un cambio de vida, un cambio de valores. Segundo, ¿le sigue diciendo? A la virtud que tenemos que añadir. Si no vienes a la iglesia, hermano, si no asistes a los cursos, ¿cómo vas a tener conocimiento a tu virtud? Ay, pastor, es que duran muchas horas. Ay, pastor, es que el domingo es el único día que tengo de descanso. Y hay puros pretextos. O sea, no entiendo lo que es ocuparte de tu salvación. Sacrificar lo que tengas que sacrificar. Si no, ¿cómo vas a añadir conocimiento? ¿O quieres que vayamos hasta tu casa y ahí te demos toda la comodidad de tu sofá? Eso sería vergonzoso siquiera que lo pretendieras. Tú tienes que venir. Cristo ya te buscó. Ahora nos corresponde ir nosotros a buscar. Ay, pastor, pero es que, y es que. ¿Para qué sigo diciendo? Sigue diciendo la Biblia, hermanos. Añadir a su conocimiento, ¿qué? Al dominio propio, a la paciencia y a la piedad y al afecto fraternal. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Contundente, hermanos, la Biblia no deja lugar a dudas, a ningún sentimentalismo, ni en alguna duda o alguno, ay, pastor, pero y aquí y acá, lo que dice, hermanos, la Biblia no da lugar a eso. La Biblia no tira pedradas, no lanza indirectas. La Biblia todo te lo dice directo, porque para ti es lo mejor. Ocúpate de tu salvación. Eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer. Versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está, evidencia de que somos salvos. No Filipenses 2:12. Esta sí es evidencia, hermanos, que tú estés en un proceso de crecimiento, añadiendo tu virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera, hasta alcanzar el séptimo nivel de crecimiento espiritual, que es el amor. Porque eso es lo que es ser un cristiano, ir creciendo. Hay hermanos, hermanas que tienen años en la vida cristiana y no han pasado del primer escalón de crecimiento espiritual. Y tú, hermano, no te justifiques diciendo: ay, pastor, yo apenas tengo un año. ¿Y? O sea, sigas justificando el tiempo. Eso es lo que no debemos hacer. Eso es desocuparse de su salvación. Se tiene un discipulado bíblico para crecimiento espiritual. Si lo menospreciaste, no te ocupaste de la salvación. Ahora, si lo tienes y no lo estás viviendo, no lo estás ejecutando, estás desocupándote de tu salvación.
Entendemos, hermanos, que esto es más complejo de lo que creíamos. ¿Por qué creen que Pedro dice en su carta, si aún los creyentes con dificultad se salvan, que será de los gentiles? Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Pudieras haber estado engañando toda tu vida creyendo que eres salvo, y el día que suene la trompeta no la vas a escuchar. Pero pastor, si yo estuve ahí desde que inició la iglesia, yo estuve ahí, sí, hermano, gracias a Dios, pero te ocupaste de tu salvación. No porque la perdiste, sino porque nunca la tuviste. Ay, pastor, es que si supieras lo cansada que estás. Hermano, nadie puede justificar el cansancio si no es equiparable al cansancio que tuvo Cristo al cargar la cruz. Precisamente por eso te dice, ven a mí. Si estás cansado de trabajar, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. ¿Cuál es tu justificación al no venir? Solamente una justificación que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que aprender de la salvación, hermanos? Primero tienes que aprender que la Biblia espera en cuanto a que la salvación no se pierde. La salvación, dice Jonás, apúntalo, Jonás capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación es de Jehová. Hermanos, no es tuya. Nada puedes hacer para obtener la salvación, como nada puedes hacer para perderla. Entonces, ¿eso qué significa, pastor? Judas capítulo 1, versículo 24, que Dios es poderoso para guardarnos sin caer. Eso es lo que significa. Y significa lo que dice Filipenses 1:6, espero que lo estés apuntando, porque eso te va a servir para que te analices y también para que enseñes a otros. Aquel que comenzó tiempo atrás, que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es un proceso donde Jesús, hermanos, está trabajando en mi vida, y lo está haciendo todos los días, no solamente el domingo que pretendes venir, porque tenemos un servicio los jueves. ¿Por qué no vienes? Porque no quieres, hermano, simple y sencillamente no quieres. Algunos tendrán la justificación del trabajo, pero si se esforzaran y se ocuparan de su salvación y pudieran tener la oportunidad, hermanos, harías lo que fuera para no faltar. Lo mismo la reunión de mujeres. Es que es el sábado, pastor. Precisamente, hermano. ¿Qué objeción le pones al sábado donde no se trabaja todo el día? Muchos descansan o solamente trabajan mediodía. Hermano, simplemente no quieres, no te estás ocupando de tu situación. No estás mostrando evidencia de que eres algo. Por eso es un proceso que Jesucristo perfecciona todos los días de nuestra vida. También Juan 10:28 nos aclara, hermanos, que nos dice que nadie puede arrebatarnos de su mano. ¿Qué puede existir en el universo entero, hermanos, que sea más poderoso que la mano de Cristo? Y tú estás cubierto con la mano de Dios. Haz de cuenta, hermano, que esta es la mano de Dios. Tú estás en el cuenco de su mano y Cristo te tiene protegido. ¿Crees que alguien puede hacer que pierdas tu salvación? No, hermanos. Esta es la garantía de que estamos protegidos por Dios y que tenemos la salvación por Cristo, no por lo que nosotros hagamos. El punto que tenemos que analizar es que si estamos aquí, si realmente estamos aquí. Además, hermanos, Romanos 8:28 al 30 nos dice que a quienes Dios predestinó, también los llamó. Por eso te digo, hermanos, tú no viniste porque quisiste. Dios te predestinó y te llamó. También te justificó y por ello también te va a glorificar. Como dijo la hermana Miriam en la sesión de gracias, cuando Dios pone los ojos en una persona, aunque se aleje, se va a volver a traer. Ahora, por las buenas o por las malas. Más te valía, hermano, que fueran por las buenas.
ponga la mano encima, no te va a gustar. Siempre acuérdate de Hebreos 12, versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. No congregarse, hermanos, es menospreciar la disciplina. Cualquiera de los 3 días que nos congregamos, jueves, sábado y domingo. Cuando tú no quieres venir, estás menospreciando la disciplina. Después, ¿qué viene? ¿Qué sigue de ahí, hermanos? En Hebreos 12:5, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque Dios al que ama y recibe como hijo, lo exalta. Así que no menospreciemos, hermanos, no menospreciemos lo que Dios nos enseña en cada predicación, como menospreciamos los devocionales diarios. ¿Quién los ve? Ya me harté de este pan liviano que el pastor manda todos los días. Qué fastidio tener que leer la Biblia. Ya es mucha Biblia para mí, dirán algunos. Estoy tan ocupado que hay quienes pretenden, hermanos, en una capa de espiritualidad, poner amén cuando tengo 2 segundos de haberlo subido. ¿Crees que ya lo leíste? ¿Crees que puedes engañar a alguien? Hermanos, a mí no me engaña nadie. Yo sé quién lee y quién no lee los devocionales. Y no solamente los lee quien pone amén, sino simple y sencillamente por sus frutos los conozco. Y ahí está la evidencia. Pero que no sean cumpleaños, ¿verdad, hermanos? Porque hasta saturan la red social. Para eso sí estamos bien puestos, ¿verdad? Y peor aún, ¿tú crees que tu cumpleaños es justificación para no venir a los pies de tu Salvador? ¿Que no tienes deseos de venir a celebrarlo con Él? Y después puedes hacer tu fiesta. Primero está Dios, hermano. Eso es ocuparte de tu salvación. Y muchos se justifican en ese tipo de tonterías. Hermanos, lo siento mucho. Ocúpate de tu salvación. ¿Qué más podemos entender, hermanos? Romanos 8:1, ese sí lo vamos a buscar. Como aquí contundentemente el apóstol nos dice acerca de perder la salvación, que no se pierde. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna. Y cuando dice ninguna, es que es ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que creen mucho en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para los que están. ¿Qué crees que significa estar? Pues estar aquí, hermano. Estar en la iglesia. Estar en las actividades. Actuando, ejecutando tu salvación. Evidencias de tu salvación. Dice que para estas personas ninguna condenación hay. De nada sirve creer mucho en Cristo. De nada sirve venir, pararte y levantar tus manos si tu corazón no está en Cristo levantado. De nada te sirve, hermanos, decir vine a la iglesia si no viniste a Cristo. Porque muchos vienen a la iglesia, pero pocos vienen a Cristo. A un compromiso con la iglesia, a enrolarte en las filas de la iglesia a la que Dios te trajo y te llamó. Eso es algo que significa una cosa, hermanos: ocuparse de su salvación. Simple y sencillamente. Afirmar que se pierde la salvación, hermanos, sería tanto como decir que Dios predestinó, llamó y justificó a una persona, pero que su sacrificio no fue lo suficientemente poderoso para salvar. Esto no es así. En el resto del capítulo 8 de Romanos sigue diciendo que por medio de Pablo nos dice que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso debe de ser contundente. ¿Quién es aquel que nos separará? Cristo es el que murió.
lo tenemos en un canto que hacemos, ¿verdad? Y vemos ahí que no hay nada en este mundo creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, nada, ni principados. Dice la Biblia que ni aún la misma muerte nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y esto se traduce en salvación, nuestra salvación. Qué increíbles palabras, hermanos, de consuelo. Para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación. Pero para que sea evidente eso, es que hay que estar. Hay que estar en Cristo Jesús. Acuérdense, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y nosotros, hermanos, somos sus miembros. Y eso es lo que nos evidencia que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermano. Si nunca quieres mover ni un solo dedo para hacer algo para esta obra, no para otras, para esta obra, hermano, pregúntate si te estás ocupando de tu salvación. Pregúntate, analízate y mírate cómo es que estamos a veces equivocados en esta área, hermanos. Una persona no puede pasar de muerte a vida eterna para luego morir de nuevo. Eso no es posible. No podemos ser ciudadanos del cielo por un tiempo y luego ser ciudadanos del infierno. Eso no es posible. No podemos ser un buen árbol que da frutos y luego ser uno malo que da malos frutos. No podemos ser reconciliados por Dios para luego volver a ser sus enemigos. La obra de Cristo en la cruz, hermanos, es perfecta y efectiva y está completa. Amén. La apostasía es una evidencia de que eres inconverso. Es cuando alguien que ha hecho una falsa profesión de fe abandona la verdad que solo sostenía intelectualmente y se vuelve atrás. Dice Lucas 9:62 que todo aquel que toma la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que comprender. La salvación no se pierde, hermanos. Y si la salvación no se pierde, quiere decir que podemos vivir en pecado y seguir siendo salvos, que salvo, siempre salvo y no pasa nada. ¿Eso es lo que significa lo que Pablo dice ahí? No, hermanos. ¿Es lo que significa lo que se está diciendo, pastor? No. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice algo contundente. Si tenemos estos pensamientos en que, bueno, soy salvo, entonces hago lo que se me da la gana, al fin y al cabo no pierdo la salvación. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 16 de la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que como siervos de Dios. No podemos utilizar nuestra libertad, hermanos, para hacer lo que nos venga en gana. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Algo también que nos tiene que abrir el entendimiento en esta área. Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermano, hermana, si tú eres una persona que no luchas con el pecado y que sigues participando y cometiendo los mismos pecados que antes hacías cuando eras inconverso, hermano, es posible. Dios no lo quiere, es posible que no seas salvo. Porque es lo que está diciendo aquí Gálatas. Tu espíritu, y ve con qué está escrito espíritu, con letra mayúscula. O sea, está hablando del Espíritu de Dios, no el Espíritu del hombre. Y nos está diciendo que el Espíritu de Dios, si mora en nosotros, se opone contra lo que tu carne desea. ¿No es así? Y la carne se opone a lo que el Espíritu desea, que es la oración, que es la lectura y la asistencia fielmente a la congregación. Aquí está la evidencia. Así que esto de la eterna seguridad del creyente, es decir, que quienes creemos que la salvación no se pierde,
y creemos que una persona que ha sido salva, como ya no puede perderse, puede vivir como quiera, pecar como quiera, porque al final de cuentas la Biblia dice que si se arrepiente, Dios lo perdona. Eso es una vida religiosa. Eso es una vida en peligro de no ser salva. Y una persona que no se ocupa de su salvación con temor y temblor en santidad, hermanos, posiblemente nunca haya sido salvo. Y el día que Cristo nos llame a su presencia, el que se toque la trompeta y no la escuche, no la perdió, sino que nunca la tuvo. Y eso hay que ocuparnos. Eso es una mala interpretación. Ser salvo no es solo hacer tales o cuales actos religiosos, es dar evidencia de su propia vida, que su naturaleza ha sido transformada y que ahora ama al Señor, al que antes odiaba. Si hoy, hermanos, te estorba todo lo que es la iglesia y las cosas de la iglesia para tu vida personal, no amas a Dios. De hecho, lo sigues odiando como antes. Si tú de verdad amas a Dios, estarías aquí y estarías sirviéndole. Pero si es que curiosamente el día de ese día de la reunión de mujeres, de la reunión de varones, de yo qué sé, cualquier reunión, cualquier evento, es que fue mi cumpleaños. Es que ese día yo tenía una cita con algún familiar. Es que empiezas a justificar eso, hermanos, es que nunca has amado a Dios. Porque Dios debe estar en primer lugar ante cualquier persona, principalmente la tuya. Eso es lo que significa despojarse de uno mismo. Eso, hermanos, es lo que implica. No dice el Señor que si quieres amar a Dios, tienes que aborrecer tu propia carne, tomar tu cruz y seguirlo. Ahora, hermanos, lo que tenemos que comprender es que ahora tenemos que odiar el pecado que antes amábamos, que antes tanto nos satisfacía, que me daba placer, hoy lo tienes que odiar. ¿Por qué? Porque Dios lo odia. Y si el Espíritu de Dios está en ti, ahora lo debes de odiar igual que Dios. Alguien que sigue teniendo el pecado como una forma habitual de vida y que lo practica constantemente sin arrepentimiento y sin pesar, sin ningún sentimiento, hermanos, está mostrando que no ha nacido de nuevo. Es una evidencia contundente. Podrá ser religioso, llamarse así creyente, porque muchos con humildad dicen, es que yo no soy cristiano, solo soy creyente. ¿Crees que eso es una justificación? Más bien, tómalo como es una evidencia de que no eres salvo, que posiblemente no hayas nacido de nuevo. Incluso, hermanos, pueden llamarse pastor, pueden llamarse apóstol, pueden llamarse profeta, como tantos que hay por ahí hoy en día, que tú sigues en internet, y no ser hijos de Dios, no ser verdaderamente salvos. Sus pecados no han sido perdonados, porque esta persona no ha sido transformado, y en el día final tenemos que responder delante de Dios por ello. Así que no nos engañemos, hermanos. No hay nada más trágico que llevar una vida religiosa, autoengañándonos por ignorancia voluntaria. No porque lo ignores tú, sino por ignorancia voluntaria de las Escrituras, para ser confrontado por Dios. Yo les había dicho, hermanos, el domingo anterior, confrontarlos y enfrentarlos a su pecado, y para el próximo domingo no vienen. ¿Soy un profeta? No, hermanos, y aquí está la evidencia. Hay dos personas que se pueden considerar como Judas dentro de una congregación, porque llevamos a Judas, llevamos a traidores, pero no solamente queda en la traición, porque muchos pastores tienen miedo de que sus ovejas vayan a otras congregaciones, porque no sea que allá se queden, porque van a encontrar un mejor púlpito, mejores sillas más cómodas, un salón más bonito, más unidad,
un pastor que solamente predica del amor y no del juicio con el que viene. ¿Y qué tercero? Hermanos, esas son dudas. Es un traidor a la iglesia. Pero también está el que, aún sabiendo lo que tiene que hacer en su iglesia, no lo hace y busca dividirla. ¿Cómo Judas? Hay dos tipos de Judas. Espero que ninguno de ustedes sea de esos. Al final les cuentan por sus frutos, se van a conocer. Los Judas, hermanos, son los que se juntan en familia a comer y se ponen a morder cristianos. Se ponen a juzgar a otros cristianos. Esos son los Judas. Así que no se hace más. Ten mucho cuidado, porque eso evidencia que no eres hijo de Dios. Que el Espíritu de Dios no ha sido transformado, no te ha transformado. Que tu apariencia de cristiano solamente es exterior, pero no interior. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que abrir los ojos a la verdad, aunque nos duela. Dios cambió nuestro corazón y nuestra vida, lo que se le conoce como conversión. Podemos tropezar en pecado, pero no vivir en pecado. Un verdadero creyente no planifica y ejecuta el pecado. Tropieza a veces en el pecado, pero si tú lo planificas y lo ejecutas, ya no es un accidente, ya no es algo ocasional, es algo que tú planeaste. Porque un hijo de Dios no hace del pecado su forma habitual de vida. Y eso hay que tenerlo bien, pero bien presente. Terminando, hermanos. Entonces, pastor, ¿a qué se refiere con temor y temor? ¿De qué habla el pasaje? Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, versículo 19. ¿Están ahí? Dice desde el 18 para tener contexto. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo te cobras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios lo creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Tiemblan. ¿Se parecen los pasajes? Fíjense, hermanos, mejor los demonios tiemblan ante los designios de Dios, ante su voluntad, que una persona que dice que es creyente o cristiano. Debemos temer y temblar ante la posibilidad de que si no probamos nuestra fe, examinándonos a nosotros mismos, si no vemos evidencias de una vida cambiada, pudiéramos estar en la categoría de los hombres de Mateo. Árboles malos, damos malos frutos. Podríamos estar engañándonos, pensándonos que somos salvos solo porque una vez pasamos al frente y repetimos una oración, incluso nos bautizamos, nos congregamos y hasta servimos. Pero escuchar al final decir al Señor Jesucristo, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, como los demonios. La evidencia de la salvación es una vida cambiada, hermanos, en evidencia. Y ver cómo el Espíritu Santo está obrando cada día en un proceso de transformación, santificándonos, es un proceso. La santificación de un creyente no es automática, pero tampoco inmediata, pero tampoco es imperceptible, hermanos. Es evidente, y es evidente a los demás, y es evidente a nosotros mismos. Hermanos, lo que significa ocuparte de tu salvación con temor y temblor es tener fidelidad a tu iglesia y tener compromiso con tu iglesia, con la obra de Dios. Significa ocuparte de tu salvación, hermanos, que estés activo, no pasivo en la iglesia. Los demonios tiemblan porque saben que su condenación es inminente y está todo perdido para ellos. Su destino es la condenación, por eso tiemblan. Pero tú, hermano,
Dios te da la oportunidad de ocuparte de tu salvación para evidenciar que eres salvo, pero te dice que lo hagas con temor y con temor. Es decir, hermano, con un temor reverente a Dios y un temor ante la posibilidad de que si no muestras evidencia, no es que pierdas la salvación, es que nunca vas a tener. Y tiene que ser evidente en todo momento, principalmente, como dice Pablo, no solamente en mi presencia, porque muchos hermanos le tienen más miedo al pastor. Ay, es que si el pastor me ve, ay, ¿qué va a decir el pastor? Hermanos, ¿eso qué importa? Si quien te ve es Dios, estés donde estés, en tu trabajo, en la escuela, escondido en tu cuarto, quien te ve es Dios, y Él es el que te va a juzgar, no yo. Yo estoy aquí para animarte, para enseñarte su voluntad y para decirte, hermano, que ya es tiempo de que te ocupes de tu Señor. Dios les bendiga.